Bendiciones abundantes a aquellos que están ya en attendance, participando de este seminario. Justamente a las 3 de la tarde, hora del este, estamos iniciando este seminario especial sobre liderazgo familiar. Estamos en la conferencia Agape, una conferencia especial dirigida por la Asociación de la Florida. Y estamos muy felices y contentos de que usted pueda estar participando con nosotros en esta conferencia especial. Voy a saludar a aquellos que están en attendance ya. Tengo aquí a Esther Aburto, Iris Rivera, Marta Solís. Gracias por estar con nosotros en este seminario justo a las 3 de la tarde. Todas las preguntas y comentarios pueden hacerlo a través del chat. El chat estará disponible para que usted pueda hacer las preguntas, los comentarios también, cuando estemos trabajando en la exposición del seminario. Así que tenemos unos 40 minutos para exponer este seminario. En esta tarde quiero darle la bienvenida especial. Es un privilegio para mí poder participar en esta conferencia virtual sobre liderazgo familiar, sobre la familia, un tema sumamente importante en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, un tiempo sumamente difícil. Pero el Señor ha ayudado mucho a su iglesia. Quiero decirles, el Señor ha sido muy bueno para con su iglesia en este tiempo y sabemos que el Señor continuará bendiciendo los esfuerzos de sus siervos. Así que damos las gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Yeuris Ferreira, trabajo como coordinador del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York, aquí en New York. Dios está bendiciendo mucho la obra, gracias a su nombre. Ya somos más de 103 congregaciones hispanas aquí en el estado de Nueva York. Unos 42 pastores trabajamos a tiempo completo y para honra, gloria de su nombre. Ya acá en el estado de Nueva York somos más de 11,700 adventistas hispanos. El Señor nos ha bendecido. Fuimos muy afectados en el tiempo de la pandemia, fue muy fuerte. La pandemia acá en Nueva York, como ustedes vieron las noticias, fue muy difícil, pero el Señor fue misericordioso. Las iglesias se están reabriendo poco a poco. Hoy mismo estuve en una iglesia que se abrió, nueva, aquí en el estado de Nueva York. Unos 33 hermanos estuvieron adorando al Señor allí. Estamos reconstruyendo todo lo que dejó el COVID y sabemos que el Señor va a ayudarnos a que la iglesia pueda avanzar para honra y gloria de su nombre. Así que agradezco mucho a Dios. Estamos ya para iniciar. Vamos a ver. Quiero seguir esperando, a ver si alguien más entrará a este seminario de esta tarde. Así que le doy la bienvenida. Vuelvo a repetir, usted puede utilizar el chat. Voy a escribir, voy a decir bienvenidos. Puede utilizar este chat para preguntar cualquier pregunta que usted pueda tener. Por favor, solo tiene que... Aquí lo voy a poner. Bienvenido. Cualquier pregunta, comentario puede hacerlo y con mucho gusto estaremos respondiendo en la medida que vamos desarrollando el seminario. En unos minutos estamos iniciando ya. Gracias. Una bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Déjeme orar entonces para iniciar nuestro seminario en esta tarde. Liderazgo familiar estaremos hablando. Así que rápidamente vamos a iniciar con una oración en esta oportunidad. Oramos al Señor. Querido Dios, querido Padre, muchas gracias por permitirnos estar esta tarde aquí para iniciar este seminario sobre liderazgo en la familia. Te pido en el nombre de Jesús que puedas bendecirnos, que puedas ayudarnos,
que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que tu gracia pueda iluminarnos y que tu amor nos guíe. Necesitamos de ti en esta hora. Necesitamos que tú bendigas a todos los participantes en este seminario que estamos impartiendo, que puedan ser bendecidos con tu poder, que podamos aprender sobre lo que tienes para nosotros y que en este día tu Espíritu Santo pueda dirigirnos y guiarnos de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco sobre liderazgo familiar en esta hora. Y voy a iniciar preguntando cuán importante es el liderazgo, cuán importante es el liderazgo, independientemente en la familia, en una empresa, en la iglesia, un equipo deportivo, cuán importante es el liderazgo. El autor y conferencista internacional John Maxwell, autor de decenas de libros sobre liderazgo, dijo que todo en la vida se levanta o se cae o se destruye desde el liderazgo. Depende todo del liderazgo. Yo creo esto, es una cita, esta es una expresión que no necesita comentarios. Todo se derrumba, todo se levanta desde el liderazgo. El liderazgo es sumamente importante, no importa en el lugar que nos toque dirigir, sea en la iglesia, sea en la familia, sea en una empresa, sea en un equipo deportivo, donde quiera estemos, todo se va a levantar, todo se va a caer de acuerdo al liderazgo. Hace unos años atrás leí una noticia que me impactó bastante, llamó poderosamente mi atención. Un escuadrón de 4 aviones acrobáticos se estrellaron juntos. Esto fue muy triste, pero también hizo que se hiciesen estudios por qué estos 4 aviones acrobáticos se estrellaron juntos. Los expertos dieron la explicación de por qué estos 4 aviones se estrellaron juntos. Y la explicación fue muy simple. El líder del escuadrón acrobático de los aviones perdió la orientación, y al perder la orientación, los otros que volaban casi pegado a él corrieron la misma suerte. Le siguieron y se estrellaron. Noten bien. El líder perdió la orientación y como consecuencia de haber perdido la orientación, aquellos que le estaban siguiendo, los 3 aviones restantes, entonces se estrellaron en el mismo obstáculo. Esto nos da a entender la importancia del liderazgo. Cuando el líder pierde la orientación, aquellos que le están siguiendo también perderán la orientación. Por eso volvemos a repetir el axioma, volvemos a repetir la expresión que usamos al principio de nuestro seminario. Todo se levanta, todo se derrumba dependiendo del liderazgo. Y esto no importa, vuelvo a repetir, el lugar donde sea la iglesia, sea la familia, sea un equipo deportivo, sea una empresa, todo se va a levantar y se va a derrumbar desde el liderazgo. Y si el líder pierde la orientación, como pasó con estos 4 aviones acrobáticos, aquellos que le están siguiendo, indefectiblemente también van a perder la orientación. Por esto es tan importante el liderazgo. De manera simple, podemos decir, amigos que están acá en este seminario, atendiendo este seminario, que el liderazgo puede llevar a la vida o puede llevar a la muerte. Y las familias se destruyen o se edifican de acuerdo al liderazgo. Por eso es tan importante que cuando hablamos de la familia, hablemos entonces del liderazgo familiar. Hace un tiempo atrás leí una cita, un pensamiento que captó mi atención y aparte de captar mi atención hizo que meditara bastante. El pensamiento decía de la siguiente manera: ningún éxito se puede comparar al fracaso en la familia. Repito muy bien, repito esto. Ningún éxito puede ser comparable a un fracaso familiar. Usted puede tener éxito en los negocios, éxito inclusive en el ministerio, éxito como líder de la iglesia, pero un fracaso familiar, ningún éxito puede ser comparado con él. Y es por eso que debemos darle atención a este tópico de liderazgo familiar. Creo que se ha descuidado bastante, se habla mucho de liderazgo
en lo que es las empresas, se habla mucho de liderazgo en las iglesias, pero se habla muy poco de liderazgo en la familia. Por lo tanto, es bueno que iniciemos con una simple pregunta. ¿Qué entiende usted sobre el liderazgo? Para usted, ¿qué es ser líder? ¿Qué es el líder? Lamentablemente, hoy en día se ha confundido mucho esto de definir lo que es el liderazgo. Algunos definen el liderazgo desde la óptica de la posición y dicen, yo soy un líder porque tengo una posición. Pero una cosa es la posición y otra cosa es el liderazgo. Hay gente que tiene una posición, pero no tiene liderazgo. Hay personas que no tienen la posición, pero tienen el liderazgo. Nosotros no podemos, escúcheme bien, amigo que está en este seminario, no podemos definir el liderazgo desde la óptica de la posición. No podemos decir que porque tenemos una posición somos líderes. No. Los líderes no siempre tienen posiciones. No siempre tienen posiciones. Otros definen el liderazgo pensando que el mismo es carisma o personalidad. Algunos piensan que por tener una personalidad carismática ya son líderes y esto no es así. Esto no es así. Usted puede tener una personalidad carismática y no ser un líder. También puede ser una persona retraído, un tanto callado y ser un líder. O sea, el liderazgo, aunque la personalidad influye, no tiene que ver tanto o no circula en torno a lo que es la personalidad. Por último, algunos confunden el liderazgo con el poder y entienden que liderazgo es tener poder. Dicen, yo tengo poder, por lo tanto, yo soy un líder. Y esto no es así. Usted puede tener poder y no es un líder, porque hemos visto, especialmente en el mundo político, muchas personas que cuando pierden el poder, pierden el liderazgo. En el caso del liderazgo, no podemos resumir el liderazgo en el sentido del poder pensando que el liderazgo es poder y que cuando tenemos poder, entonces tenemos liderazgo. Esto no es así. Si el liderazgo, amigos que están acá, no es posición, si el liderazgo tampoco es personalidad o carisma, y si el liderazgo no es poder, la pregunta que nos hacemos, la pregunta lógica que debemos hacernos es la siguiente: ¿qué entonces entendemos como liderazgo? ¿Qué cosa es liderazgo? ¿Cómo nosotros podemos definir el liderazgo? Déjeme darle algunas definiciones de liderazgo para que podamos captar entonces lo que en sí es liderazgo y poder aplicarlo a la vida familiar. El autor Paul Helseth definió el liderazgo de la siguiente manera. Leo para ustedes. Dice así: liderazgo es el proceso de influenciar las actividades de un individuo o un grupo en un esfuerzo destinado a alcanzar metas en una situación dada. Noten bien, me detengo para explicar esto. Este autor dice que el liderazgo, si usted lleva nota, es el proceso de influenciar las actividades de un individuo o un grupo. Para este autor, el liderazgo se resume en la influencia. Vamos a ver también otra definición sobre liderazgo. Esta es dada por John W. Gardner. Vamos a ver cómo John W. Gardner define el liderazgo. Él dice lo siguiente, leo para ustedes. El liderazgo es el proceso, noten bien, es el proceso de persuasión mediante el ejemplo. Interesante que mientras Helseth dice que el liderazgo es influenciar las actividades del individuo, esta definición nos dice que es la persuasión mediante el ejemplo por la cual el individuo o un equipo de individuos induce a un grupo a alcanzar los objetivos que el líder o aquellos que comparten con sus seguidores. O sea, aquí estamos notando que el liderazgo es ese proceso mediante el cual se influye en las personas. Se crea influencia en las personas. Otra definición de liderazgo la dio a Bernard Montgomery cuando dijo que el liderazgo es la capacidad y la voluntad de reunir hombres y mujeres para un propósito común y poseer un carácter que inspire confianza.
estas tres definiciones, si hacemos un resumen de ella, creo que podemos reducirla de forma bien sencilla a lo que dice Fred Smith, el cual de manera simple dice que liderazgo es influencia. Así que notamos, amigos, que estamos aquí participando en este seminario virtual. Notamos que liderazgo no es poder, tampoco liderazgo es posición, tampoco el liderazgo es carisma, el liderazgo es influencia. Y todos nosotros tenemos influencia en un radio de acción. Por consiguiente, podemos decir que todos nosotros somos líderes. En resumen, decimos que el liderazgo es un proceso de influencia. El liderazgo es un proceso de persuasión mediante el ejemplo. El liderazgo es la capacidad de reunir a hombres y mujeres con un propósito común. En resumen, el liderazgo es influencia. Así que cuando usted, amigo, vaya a definir el liderazgo, si lo va a definir de manera sencilla, de manera llana, puede decir sin tapujos, el liderazgo es influencia. Es la influencia que ejercemos en otras personas. Si el liderazgo es influencia, entonces es importante preguntarnos qué cosa es la influencia. Ya sabemos qué es el liderazgo. Hemos visto que lo que no es el liderazgo. Liderazgo no es poder. Liderazgo no es posición. Liderazgo no es carisma. Liderazgo es influencia. Pero ¿qué cosa es la influencia? ¿Cómo podemos definir la influencia? ¿Cómo podemos nosotros dar una definición llana, clara de lo que es la influencia? Vamos a notar qué es la influencia. La influencia es la capacidad de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Vuelvo a repetir. La influencia es nada más y nada menos que la capacidad para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Eso es influencia. Cuando usted puede alterar o determinar la forma de la actuación de alguien, usted está ejerciendo influencia. En la familia, la influencia se ejerce en los miembros de la familia, en el círculo de la familia, puede ser ejercida por el padre, por la madre, por los hijos. Por lo tanto, todos nosotros en el hogar podemos ser líderes. Y esto es el objetivo, el propósito que estamos llamados a enseñar en esta tarde. En resumen, decimos que liderazgo es influencia y la influencia es esa capacidad de determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Cuando usted determina o altera la forma de pensar o actuar de alguien, usted está ejerciendo influencia sobre esa persona y, por consiguiente, usted está ejerciendo liderazgo. ¿Cómo aplicamos esto a la familia? Vamos a utilizar la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a hablar un poco del liderazgo familiar desde la Biblia, desde la palabra del Señor. Siguiendo la Biblia con usted, puede usted acompañarme entonces algunos textos bíblicos que vamos a utilizar como ejemplo de liderazgo familiar, tanto positivos como negativos que nos da la palabra de Dios. Vamos a comenzar en el libro de Génesis para hablar un poco de liderazgo familiar. Libro de Génesis, capítulo número 2. En el versículo número 18 hasta el versículo número 22, se nos presenta la creación de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Allí la Biblia nos dice que Dios, mirando al hombre después de haberlo creado, Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, dice la Escritura, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Después de Dios crear al hombre, entonces colocó al hombre en el jardín del Edén, donde éste debía colocar nombre a los animales y administrar el jardín que Dios puso en sus manos. Terminada esa labor, esa tarea, Dios entonces crea la pareja para Adán, crea a Eva, y dice la Biblia en el versículo número 16 del 18 del capítulo 2 que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él.
La Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, el hombre vino a ser un ser viviente. Pero cuando Dios crea a Eva, es interesante, llama la atención la forma como Dios creó a Eva. Dios no creó a Eva del polvo de la tierra, sino que Dios creó a Eva de una parte del cuerpo de Adán. Dice que Dios pues formó a Eva, dice en el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Esta fue la forma como Dios creó a la mujer. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, dice, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, cuando vio a Eva, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí encontramos de manera bien sencilla la creación del primer hogar. Vemos que Dios formó a Eva de una costilla de Adán. Hay una declaración dada por la sierva de Dios, Ellen G. White, una declaración que en lo personal llama mucho mi atención sobre el liderazgo familiar partiendo desde esta experiencia de Adán y Eva. Quiero leerle esta cita que está registrada para nosotros en el libro Patriarcas y Profetas, la página 26 y la página 27, para aquellos que llevan nota, Patriarcas y Profetas, página 26 y 27, hablando sobre la creación de Eva. Dice Ellen G. White lo siguiente. Voy a leer esta cita para comentarle en los próximos minutos. Leo para ustedes. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Que para significar, dice Ellen G. White, que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior. Noten cómo Ellen G. White toma esta experiencia de la creación de Adán, de Eva, para mostrarnos el liderazgo en la familia. Eva fue formada de una costilla de Adán, dice, para significar que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, ella era su segundo yo, quedando en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Fin de la cita. Notamos bien que aquí se nos dice que Eva fue formada de la costilla de Adán para significar lo siguiente. Y quiero que esto quede claro. Número 1, ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior. Aquí notamos que Dios está presentando los fundamentos del liderazgo familiar. Número 1, en el liderazgo familiar no puede existir el machismo. La mujer no puede ser tratada por debajo de los pies del hombre. Es lo que nos está enseñando esta declaración. Número 2, aquí se nos está presentando que tampoco en el liderazgo familiar puede existir ese feminismo, donde se quiera ejercer poder por encima del hombre, sino que para que haya una armonía en el hogar y para que exista un liderazgo familiar sano, un liderazgo familiar estable y que redunde para beneficio del hogar, ¿qué debe pasar? Deben estar como iguales y la mujer debe ser amada y protegida por el hombre, siendo esta, dice Ellen G. White, hueso de sus huesos y carne de su carne, ella era su segundo yo, quedando en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en la relación. Desde allí entonces comenzamos a partimos de la base bíblica para el liderazgo familiar. Nosotros encontramos
Otros ejemplos muy positivos en la Biblia sobre liderazgo en la familia. Y podemos mencionar algunos ejemplos aparte de este que ya dimos. Por ejemplo, en Génesis capítulo número 18, Génesis capítulo 18, versículo 19, se nos habla del liderazgo familiar desde la óptica de Abraham, donde se dice, y escúcheme bien esto, hablando de Abraham, note lo que dice las Escrituras acerca de este siervo del Señor. Dice así: porque yo sé, dice el Señor, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Jehová, sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Dice aquí que Jehová dijo, yo sé que Abraham mandará a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cómo se llama eso? Se llama liderazgo familiar, desde una óptica positiva. Abraham iba a mandar a su casa que siguiesen los caminos del Señor. ¿Por qué Abraham tenía la autoridad de mandar a su casa que siguiese los caminos del Señor? Simple y sencillo, porque Abraham había influenciado en su familia. Había creado influencia en su familia. Otro ejemplo de liderazgo familiar que podemos encontrar en la Biblia, lo encontramos en el libro de Josué. El libro de Josué, el capítulo número 24, donde Josué, dando un discurso al pueblo y hablando a los hogares de Israel, dice estas palabras, escúcheme bien, dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien ustedes desean servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Noten bien. Al igual que Abraham, Josué había ejercido en su familia un liderazgo familiar muy estable. Él pudo decir de manera responsable: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Así como Abraham había ejercido un liderazgo familiar positivo en los miembros de su hogar, a tal punto que después de su muerte, sus hijos iban a seguir guardando los mandamientos del Señor. De igual manera, Josué pudo decir también: yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Otro ejemplo de liderazgo familiar podemos encontrarlo en la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31. No solamente se nos habla del liderazgo familiar ejercido por los hombres, sino que también la Biblia nos habla del liderazgo familiar ejercido por las mujeres o la madre en el hogar. La mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, usted puede leer este ejemplo de liderazgo familiar que aparece acá. Desde el versículo 10 hasta el versículo 31 se hace una alabanza a la mujer virtuosa por todo lo que ella hace, cómo ella guía, cómo ella dirige, cómo ella provee para su casa, cómo es un sustento tanto para su marido como para sus hijos. Y al final de este capítulo de Proverbios 31, y al final de hablar de todas las virtudes de la mujer virtuosa o la mujer, valga la redundancia, de esta mujer, todos los elogios que se dan de esta mujer, la Biblia dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, según Proverbios capítulo 31, versículo 28. La llaman bienaventurada y su marido también la alaba. El liderazgo familiar crea esto, crea un sentido de admiración en el buen sentido de la palabra. Sus hijos la llaman bienaventurada y su marido la alaba. Y sigue diciendo aquí en el versículo 29 que ellos dicen: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú has sobrepasado a todas.
Entendemos, miramos aquí ejemplos positivos de liderazgo familiar, partiendo desde el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y creó a Eva, y a Eva creó de una costilla de Adán, y esto estaba dando un significado especial. Ella no iba a estar sobre la cabeza, ni tampoco iba a estar bajo los pies, sino que estaría cerca del corazón de Adán. Aquí se está ejerciendo, se está dando un modelo de liderazgo familiar, y notamos cómo posteriormente los hombres de la Biblia y las mujeres de la Biblia ejercieron un liderazgo familiar estable en sus hogares. Estos son ejemplos positivos que hemos visto de liderazgo familiar, pero también nosotros vemos en la Biblia ejemplos negativos de liderazgo familiar. No solamente notamos ejemplos positivos como el ejemplo de Abraham, como el ejemplo de Josué, como el ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, sino que también, lamentablemente, vemos algunos ejemplos negativos. Y un ejemplo negativo de liderazgo familiar lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, donde un sacerdote llamado Elí no pudo ejercer, escúcheme bien, una influencia positiva en sus hijos, lamentablemente. Este sacerdote llamado Elí, dice la Biblia en el capítulo 3, versículo número 13 del libro de 1 Samuel, yo le mostraré, dice, y le mostraré que yo, dice Dios, juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y noten bien, noten esta expresión, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ustedes conocen muy bien la historia. Los hijos de Elí, sacerdotes en el santuario, se habían comportado de una manera completamente distante del ideal divino. Pero Elí no le había llamado la atención. Aquí dice que él no lo había estorbado y por lo tanto Dios entonces estaba resaltando esta falta en el sacerdote Elí. O sea, Elí no había ejercido un liderazgo familiar responsable en su familia. A diferencia de Abraham, a diferencia de Josué, a diferencia de la mujer virtuosa, Elí no había presentado un liderazgo familiar responsable en su casa. Otro ejemplo negativo de liderazgo familiar podemos encontrarlos en Hechos capítulo número 5, donde Ananías, esposo de Zafira, arrastró a esta a la mentira con los apóstoles en referencia a una heredad. Este hombre, llamado Ananías, arrastró a su esposa Zafira a mentirle a los apóstoles solamente para callar o solamente para buscar honores en la iglesia cristiana primitiva. Los escritores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, habla mucho sobre el liderazgo familiar, especialmente en relación a los creyentes y al liderazgo o los dirigentes de la iglesia. Por ejemplo, cuando se iba a elegir un anciano o conocido como obispo en el Nuevo Testamento, una de las cosas principales que se debía tener en cuenta era su liderazgo familiar. Su liderazgo familiar. Vuelvo a repetir. Cuando se iba a elegir un anciano de iglesia conocido en el Nuevo Testamento como obispo, una de las características que se debía tener en cuenta era su liderazgo familiar. Si usted me acompaña a 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 1 y 2, allí la Biblia dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Noten bien las características que se debía buscar para poder nombrar a alguien como líder o anciano de una iglesia en el Nuevo Testamento. Marido de una sola mujer. Esto significa que debía tener un hogar ejemplar. Pero más allá, sigue diciendo acá en el versículo número 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, que gobierne bien su casa.
Pablo está diciendo que para poder ejercer liderazgo en la iglesia es necesario ejercer liderazgo en el hogar. Si no gobierna bien su casa, entonces, dice Pablo, no puede gobernar, no puede dirigir bien la iglesia de Dios. Este es un concepto fuerte, entiendo que es fuerte, pero es bíblico. Noten bien lo que sigue diciendo el versículo número 5, subraya esta parte. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? ¿Están ustedes mirando la importancia del liderazgo en la familia? Es tan importante que el apóstol Pablo dice, mira, si no gobierna bien su casa, si no ejerce un liderazgo familiar en su casa, bueno, estable, ejemplar, no puede gobernar, no puede dirigir la iglesia. Lamentablemente, amigos, parecería que este consejo se ha ido perdiendo con el tiempo. Encontramos muchas personas que son líderes muy buenos en la iglesia, lamentablemente no están dirigiendo bien su casa y por ende esto lo descalifica completamente para el liderazgo en la iglesia. Un último texto del Nuevo Testamento sobre liderazgo familiar, y este es muy importante, aparece en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3 versículo número 7. Allí la Biblia también nos habla sobre el tema del liderazgo familiar y noten hasta qué punto llega a influir este tema o este concepto de liderazgo familiar. Aquí nos dice en 1 Pedro capítulo 3 versículo 7, leo para ustedes, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil. Aquí se está hablando del trato que ha de tener el marido para con la mujer. Dice que debe dar honor a la mujer como un vaso frágil. No está hablando de la debilidad de la mujer, sino de la forma delicada como debe ser tratada. Y como coherederas de la gracia de la vida. Y noten bien la importancia del buen trato y del liderazgo en la familia. ¿Por qué se ha de ejercer un liderazgo familiar responsable? Dice el versículo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí se está presentando cómo es que debe manejarse el hogar. Dice que ha de tratarse a la mujer como un vaso frágil, con delicadeza, como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, no podemos hablar de liderazgo en la familia si no tratamos Efesios capítulo 5, capítulo 6, donde Pablo presenta las tres dimensiones del liderazgo familiar, tanto en el padre, en la madre, como también en los hijos. Pablo habla aquí en Efesios capítulo número 5, versículo 21, diciendo que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Esto es liderazgo responsable, esto es liderazgo familiar. Debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas, dice, las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, en este tiempo donde se habla tanto de liberación, en este tiempo donde no se siguen los parámetros bíblicos, estos textos caen fuertes. Pero amigos, es la palabra de Dios. Si usted está en esta conferencia, en estas conferencias, estos seminarios que estamos dando virtuales, es para mostrarle el pensamiento de Dios, no para mostrarle lo que autores, solo lo que autores están diciendo, sino lo que Dios está diciendo. Aquí dice que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo número 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. El marido, dice, es cabeza de la mujer. Esto es liderazgo familiar.
Y sigue diciendo el versículo número 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Asimismo, dice el versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, noten bien cómo se ejerce, cuál es la mecánica del liderazgo familiar en la familia. Valga la aclaración. Noten bien, debemos someternos unos a otros. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero el marido debe amar a su mujer, así como Cristo amó a la iglesia. Y como Cristo estuvo dispuesto a entregarse por la iglesia, así también debe estar el marido dispuesto a entregarse por su esposa, a sacrificarse por ella. Esto es liderazgo familiar. Y noten cómo se ejerce el liderazgo familiar en cuestión de los hijos. Noten cómo la Biblia lo presenta en el versículo número 1 del capítulo 6. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, para que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y sigue diciendo, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Amigos, esto está aquí en la palabra y parece que fue escrito ayer o fue escrito hoy, esta mañana. En esta sociedad donde nadie quiere someterse, donde se rehúye el sometimiento, nos dice la Escritura que hemos de someternos los unos a los otros. Las casadas deben estar sujetas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la iglesia, de la mujer. Pero también la mujer debe ser amada, protegida, y el hombre debe estar dispuesto a sacrificarse por ella, así como Cristo se sacrificó por la iglesia. Los hijos deben obedecer a los padres en todos, porque esto es justo, pero los padres no pueden provocar a ira a sus hijos, sino que deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es liderazgo familiar, amigos. Y notamos cómo la Biblia aborda este tópico, aborda este tema, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Adán y Eva, Dios puso las bases para el liderazgo familiar. Abraham guió su familia a obedecer aún después de que él no estuviese. De igual manera, Josué, yo y mi casa vamos a servir al Señor. La mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, que gesta todo para que su familia vaya creciendo en el temor del Señor. Pablo, hablando de liderazgo familiar, noten bien las dimensiones que presenta. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Las mujeres deben estar sujetas a su marido, porque el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero el hombre debe amar y estar dispuesto a sacrificarse por su esposa. Los hijos deben obedecer a los padres, y los padres no deben provocar a ira a los hijos, sino deben criarlo en el temor del Señor. Notamos las dimensiones que presenta el liderazgo en la familia. El liderazgo en la familia, la influencia que se ejerce, la ejerce el padre, la ejerce la madre, la ejercen los hijos. Por lo tanto, la forma como hemos de ejercer la influencia en el hogar determina de manera muy eficaz lo que es el liderazgo familiar. ¿Cuáles son los elementos entonces que deben imperar en una familia para que se ejerza el liderazgo familiar de manera responsable? ¿Cuáles son estos elementos que deben imperar? Para poder ejercer un liderazgo familiar responsable, ya estamos entrando a la última parte de nuestro seminario, apenas nos quedan unos minutos,
Debemos ejercer seis cualidades, características que deben imperar en la familia para que se ejerza un liderazgo responsable. En primer lugar, se debe poner en práctica la caridad o el amor. El amor es el ingrediente eficaz, el ingrediente que no debe faltar en lo que es el liderazgo familiar, el amor. ¿Qué tipo de amor? El amor que presenta Corintios capítulo 13, donde nos dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no siente envidia, el amor no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no se deleita en la injusticia, sino que se deleita en la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Debe existir un amor especial entre el esposo y la esposa. Y esto debe reflejarse de tal manera que los hijos puedan ver ese ejemplo. Cuando los hijos pueden ver que el esposo ama a la esposa, que el padre ama a la madre, que la madre ama al padre, esto entonces va a generar en la familia un ambiente de amor. Qué hermoso, amigos que están acá en este seminario, qué hermoso es cuando reina en la familia el amor. Qué hermoso es esto. Es el ingrediente que no puede faltar, la caridad, el amor. El segundo ingrediente que no puede faltar en una relación, en el liderazgo familiar responsable es la comunicación. El primero es la caridad o el amor. El segundo es la comunicación. La comunicación es fundamental en lo que es el liderazgo familiar. Las familias que se comunican son familias que crecen. Son familias que crecen en lo que es el vínculo de la confianza. Hoy en día, la comunicación se está perdiendo, especialmente por todos estos avances tecnológicos. Los padres están perdiendo el contacto, la comunicación con sus hijos. De igual manera, encontramos esposas y esposos que están perdiendo la comunicación con su pareja por el asunto de los teléfonos celulares y por las tabletas y por todo esto, este cúmulo de modernidad que tenemos, se ha ido perdiendo todo lo que es la comunicación. Pero es importante, amigos, la comunicación, no solamente la comunicación verbal, sino la no verbal. La comunicación con los gestos, la comunicación con nuestro body language, como decimos en inglés. Es importante saber comunicarnos. Alguien dijo que cuando nos comunicamos, un por ciento mínimo lo hacemos con palabras, lo otro lo hacemos con nuestros gestos, nuestra gesticulación. Por eso, amor y comunicación son dos pilares fundamentales para poder ejercer liderazgo en la familia. En cualquier empresa, no importa sus habilidades, las habilidades que usted tenga para dirigir, si usted no sabe comunicar, usted no va a ser un buen líder. De igual manera, en la familia, si usted no sabe comunicar bien, usted no va a ser un buen líder familiar. Así que vemos dos elementos que deben ejercerse de forma responsable en el liderazgo familiar. Número 1, el amor. Número 2, la caridad. En tercer lugar, es importante que exista el compromiso. Cuando fuimos al altar, se hicieron los votos y los compromisos. Y uno de esos compromisos era estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. En ese momento nosotros nos preguntan, ¿está usted de acuerdo? Uno levanta la mano y dice, claro que estoy de acuerdo. Pasado el tiempo, vemos que ese compromiso a veces se va diluyendo. Un padre responsable, dijo alguien, no destruye su familia. Y esto es una verdad. Nosotros debemos tener un compromiso
con nuestra pareja, con nuestros hijos. Un compromiso. Compromiso es una palabra clave en el liderazgo familiar. Hemos visto 3 palabras claves en el liderazgo familiar. Número uno, caridad o amor. Número 2, comunicación. Número 3, compromiso. En cuarto lugar, es importante que el liderazgo familiar tenga la comprensión. ¿Qué significa la comprensión? Amigos, los seres humanos fallamos, no somos perfectos. Su hogar no es perfecto, mi hogar no es perfecto, usted no es perfecto, yo no soy perfecto. Por consiguiente, debemos tener comprensión, saber comprender en el hogar, comprender a nuestros hijos cuando fallan, comprender a nuestra pareja cuando comete un error. Es importante la comprensión si hemos de ejercer el liderazgo familiar con responsabilidad. En quinto lugar, ¿no? Aparte de la comprensión, debemos tener la corresponsabilidad. Mantener y desarrollar en la familia un ambiente en el cual los hijos y la esposa y el esposo puedan sentirse confortables. Por último, es menester tener coherencia. La coherencia es el ejemplo que damos que nuestros hijos puedan seguir de tal manera que puedan contagiarse y dar un ejemplo a otros. Aquí vemos de manera sencilla cómo el liderazgo familiar debe ser ejercido. Número 1, con amor, con comunicación, con compromiso, con comprensión, con corresponsabilidad y por último, con coherencia o con ejemplo. El liderazgo, como ya dije, es influencia. Es influencia. Cuando usted crea influencia en su hogar, usted está liderando su hogar. Cuando usted no tiene influencia en su hogar, usted no está llevando, no está dirigiendo su casa. Vuelvo a repetirle, usted puede tener poder en su hogar, pero tal vez no tenga liderazgo. Puede tener carisma, pero tal vez no tenga liderazgo. Puede tener posición, pero no tenga liderazgo. ¿Cuándo usted va a descubrir que tiene liderazgo en su hogar? Cuando sus hijos ya tengan la mayoría de edad y tomen decisiones y ellos sigan respetando y valorizando sus decisiones, las decisiones suyas. Cuando ellos entiendan que sus decisiones tienen valor, allí entonces usted va a entender que ejerció una influencia positiva. Hay muchos de nuestros hijos, muchos de los hijos obedecen a sus padres porque están allí y deben decir, tengo que obedecer a mi padre porque si no lo hago, me puede hasta correr de la casa. Pero el día que se liberan, entonces dicen, ya no tengo que obedecer, ya no tengo que seguir sus consejos. Cuando pasa el tiempo y sus hijos, aún siendo adultos, están allí para pedir un consejo, para acercarse, para escucharle y le admiran, entonces usted puede mirar hacia atrás y dice, ejercí una influencia, un liderazgo familiar estable, un liderazgo familiar del cual hoy estoy sacando los frutos. Gloria al Señor. Tengo una pregunta en el chat. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden también hacer. Y aquí se nos dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dicen no provoquéis a ira a vuestros hijos? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice no provoquéis a ira a vuestros hijos? Bueno, creo que el texto es bastante claro. Nosotros podemos provocar a ira con diferentes acciones. Y una de ellas es cuando cuando ejercemos un liderazgo autoritativo. ¿Qué es el liderazgo autoritativo? Cuando usted ejerce liderazgo entendiendo que usted tiene el poder y que las cosas se hacen como usted dice y si no, no se harán absolutamente nada. Cuando usted toma este accionar, usted está provocando, usted puede provocar a ira a sus hijos. Esta es una forma. En segundo lugar, usted puede provocar a ira a sus hijos cuando usted no permite que sus hijos puedan expresar sus puntos de vista, sus posiciones, aunque no estén de acuerdo con la suya. En tercer lugar, usted puede provocar a ira a sus hijos cuando usted lo trata de una forma injusta. Usted dirá, ¿cómo?
puedo yo, claro, hay padres que tratan injustamente a sus hijos, lamentablemente, mostrando ciertas preferencias hacia uno y no hacia el otro. Todo esto puede ser una especie de elementos combinados que provocan a ira a los hijos. La Biblia dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Tratadlo con disciplina en el temor del Señor. Ahora, importante es, usted debe entender, y noten esto, cuando dice no provoque a ira a tus hijos, allí mismo se coloca, trátalo con disciplina. Una cosa es el maltrato, otra cosa es la disciplina. Aún el Señor, dice la Biblia, disciplina a sus hijos, porque si no lo disciplinara, entonces, dice la Escritura, no serían hijos, serían bastardos. O sea, no fueran criados con lo que es la estampa del carácter del Señor. De la misma manera, el hecho que usted no provoque a ira no quiere decir que no discipline. O sea, provocar a ira puede usted, cualquier acción que vaya fuera de lo que es la normalidad o lo que es el trato cristiano y respetuoso, puede provocar a ira a una persona. Así que si contesté la pregunta, espero haberla contestado. Si tienen alguna otra pregunta, apenas nos quedan unos 2 minutos. Le doy muchas gracias por haber atendido a este seminario. Gracias por haber estado con nosotros, esperando que este seminario de liderazgo familiar le haya servido en su desarrollo como líder en la iglesia y también en su hogar. Permítame orar para despedirme en esta tarde. Estuvo con usted el pastor Yeuris Ferreira, director del Ministerio Hispano de la Conferencia de Nueva York. Bendiciones, la paz de Dios esté en su corazón. Oro para que el Señor le pueda bendecir en esta hora. Antes quiero agradecer a Claudia, a Esther, Iris, Marta, Maliani, Nancy, René y Yaret. Gracias por haber estado con nosotros, y todas las otras personas, gracias por ser parte de este seminario. Déjenme orar por ustedes. Muchas gracias, oh Padre, por esta tarde. Gracias por permitirnos haber pasado este momento juntos en este seminario sobre liderazgo familiar. Te pido una bendición por todos los amigos que estuvieron con nosotros, que la paz tuya pueda continuar en nuestras vidas y que prosigamos, Señor, avanzando y creyendo más en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que el Señor me les pueda bendecir abundantemente. Sigan disfrutando de esta conferencia Agape. Hay otros seminarios que serán dados en unos momentos. Le invito para que puedan seguir participando. Cuídense, que el Señor le bendiga abundantemente.